Después de 3500 años, un faraón olvidado acaba de revelar el secreto más impactante del antiguo Egipto. Y lo que han encontrado en su interior está poniendo en duda todo lo que creíamos saber sobre la vida eterna. Durante más de 3 milenios, fue como si el faraón Tutmosis II hubiera sido borrado de la faz de la tierra. Su nombre aparecía en antiguos registros. Su legado susurraba entre las columnas de los templos. Pero su tumba, su lugar de descanso final, simplemente no existía. Explorador tras explorador buscó sin éxito. Dinastías enteras se derrumbaron. Siglos pasaron como granos de arena en el desierto. Y aún así, la tierra guardó su secreto con un silencio absoluto. Hasta que en octubre de 2022, bajo los acantilados cerca de Luxor, un grupo de arqueólogos tropezó con algo que cambiaría todo. Algo que los expertos están llamando uno de los hallazgos más extraordinarios del último siglo. Porque lo que encontraron no solo reescribe la historia egipcia, revela una narrativa oculta que ha permanecido enterrada en el más profundo silencio durante más de 3000 años. Todo comenzó de la forma más inesperada. Un equipo conjunto de la Fundación de Investigación del Reino Nuevo del Reino Unido y las autoridades egipcias de antigüedades estaba trabajando en los acantilados al oeste del famoso Valle de los Reyes. Estaban aproximadamente a 1,5 kilómetros de donde la tumba de Tutankamón había causado sensación mundial un siglo atrás. Al frente del equipo estaba Piers Litherland, un arqueólogo de la Universidad de Cambridge especializado en el Reino Nuevo de Egipto, ese período glorioso que abarca aproximadamente 1000 años, desde 1550 hasta 170 a.C. Su objetivo ese otoño no era nada espectacular. Investigaban una tumba excavada en lo alto del acantilado, una de tantas que perforan como un panal esta sección de la vasta necrópolis tebana. Los antiguos egipcios llamaban a esta área la ciudad de los muertos, y con toda razón. Durante siglos, los trabajadores habían excavado tumbas en los acantilados de piedra caliza que dominan el Nilo, creando un paisaje subterráneo de pasillos, cámaras y salas funerarias. Aquí es donde debemos entender algo fundamental sobre los egipcios. Para ellos, la muerte no era el final, era una transición. La vida después de la muerte no era simplemente una creencia abstracta, era tan real como el amanecer sobre el Nilo. Todo en su civilización giraba alrededor de esta certeza. El cuerpo debía preservarse, las posesiones debían acompañar al difunto, los rituales debían cumplirse. Esta convicción, esta necesidad de trascender, de alguna forma sigue viva en nuestro ADN cultural, en nuestra necesidad de dejar huella, de ser recordados. El equipo no esperaba encontrar un faraón. Esos días parecían cosa del pasado lejano. Pero mientras trabajaban en la tumba superior, limpiando escombros y documentando características arquitectónicas, alguien notó algo extraño más abajo. Tallada en la cara del acantilado, justo debajo de donde trabajaban, había otra entrada. Estaba parcialmente oculta por siglos de derrumbes y arena arrastrada por el viento. Un pasaje oscuro se adentraba en la roca, desapareciendo en sombras que no habían sido perturbadas en milenios. El protocolo arqueológico exigía investigación. Cada entrada, sin importar cuán poco prometedora pareciera, debía explorarse y documentarse. Pero las expectativas seguían siendo modestas. La evaluación inicial sugería que probablemente se trataba de la tumba de una reina, o quizás el lugar de entierro de algún miembro menor de la familia real. La lógica era clara. Cerca de allí estaba el complejo funerario que había albergado a las esposas de Tutmosis III, el gran faraón guerrero que era hijo de Tutmosis II. También estaba el impresionante templo mortuorio de la reina Hatshepsut, una estructura tan magnífica que aún hoy quita el aliento a los visitantes. Cuando el equipo entró cuidadosamente en el pasaje, los desafíos se hicieron evidentes de inmediato. El tiempo no había sido amable con esta tumba. El daño causado por el agua marcaba cada superficie. Durante miles de años, las lluvias estacionales se habían filtrado a través de grietas en la piedra caliza, encontrando caminos a través de la roca, destruyendo lentamente todo a su paso. Las paredes mostraban un deterioro extenso.
Los pasillos se habían derrumbado parcialmente, pero mientras limpiaban los escombros de la cámara principal, comenzaron a emerger fragmentos entre los restos, piezas de alabastro, una piedra translúcida de alta calidad reservada para los objetos más preciosos del antiguo Egipto. No eran trozos aleatorios de piedra, sino piezas cuidadosamente trabajadas, fragmentos de vasijas que alguna vez contuvieron aceites sagrados, perfumes y ungüentos. Algunas piezas mostraban formas distintivas. El cuello curvado de una vasija con forma de pato, pequeños recipientes que los antiguos egipcios usaban para cosméticos y sustancias rituales. La presencia de vasijas de alabastro en forma de pato sugería riqueza y estatus elevado. Solo los entierros importantes recibían objetos funerarios tan finos. Pero lo que encontraron más profundo en la tumba cambió todo el panorama. Mientras examinaban cuidadosamente las paredes, comenzaron a emerger jeroglíficos de debajo de la suciedad y el daño. No eran inscripciones cualquiera, sino textos del Amduat, una composición literaria elaborada que describía el viaje del dios Sol Ra a través de las 12 horas de la noche. Esto no era arte decorativo ni oraciones simples. El Amduat estaba reservado exclusivamente para faraones. Solo los reyes podían tener este texto sagrado inscrito en sus tumbas. Su presencia significaba que este no era el entierro de ninguna reina ni el lugar de descanso de ningún miembro menor de la realeza. Este era el lugar de descanso de un faraón. Sobre sus cabezas, restos de pintura se aferraban obstinadamente al techo dañado. Se veía yeso azul a través del deterioro y dispersas sobre ese azul celestial había trazas de estrellas amarillas. Los antiguos egipcios habían pintado el cielo nocturno en este techo. Otro privilegio reservado exclusivamente para entierros reales. El trabajo meticuloso de la arqueología exige paciencia absoluta. Cada fragmento importa, cada pieza de cerámica rota, cada astilla de piedra, cada pedazo de material antiguo podría contener la clave que resuelve un misterio de hace milenios. Mientras Piers Litherland y su equipo recolectaban cuidadosamente los fragmentos de alabastro esparcidos por toda la tumba, sabían que estas piezas rotas contenían respuestas cruciales. La artesanía egipcia antigua era meticulosa, y los objetos importantes siempre llevaban inscripciones, nombres, títulos, oraciones talladas en la piedra para identificar a sus dueños y asegurar su lugar en la eternidad. Bajo un examen cuidadoso, con la iluminación adecuada, los fragmentos revelaron sus secretos. Allí, tallado en la superficie lisa de alabastro, en los elegantes jeroglíficos de la dinastía 18, había un nombre: Tutmosis II. Pero los descubrimientos no se detuvieron ahí. Otros fragmentos llevaban un segundo nombre, igualmente claro a pesar del paso de 35 siglos. Hatshepsut, su esposa principal, la mujer que se convertiría en una de las gobernantes más poderosas de Egipto. Su nombre preservado junto al de su esposo en estos objetos funerarios íntimos. Las inscripciones eran definitivas. Los cartuchos, esos marcos ovalados que encerraban los nombres reales, no dejaban espacio para dudas. La evidencia formaba una cadena irrefutable. Textos literarios reales del Amduat cubrían las paredes, reservados exclusivamente para faraones. El techo celestial mostraba el cielo nocturno pintado, otra prerrogativa real. Las vasijas de alabastro con forma de pato representaban los mejores objetos funerarios que el antiguo Egipto podía producir. Y lo más importante, los nombres tallados en esas vasijas identificaban al dueño de la tumba más allá de cualquier sombra de duda. Después de 3.500 años, los arqueólogos finalmente habían descubierto la tumba perdida de Tutmosis II. El anuncio del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto lo llamó el descubrimiento arqueológico más grande de Egipto desde 1922, desde que Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón y reveló tesoros que capturaron la imaginación del mundo entero. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Cuando los arqueólogos entran en la tumba de un faraón, esperan ciertas cosas, basándose en lo que Howard Carter encontró cuando abrió el entierro de Tutankamón.
anticipan ataúdes dorados, anidados uno dentro del otro. Joyas adornando la momia, figuras Shapti, por cientos esperando para servir al rey en la otra vida. Armas, muebles, carros, provisiones para la eternidad. La tumba de Tutmosis II no contenía nada de esto. Las cámaras estaban en gran parte vacías, despojadas de los tesoros que deberían haber acompañado a un rey a la otra vida. La suposición inmediata sería ladrones de tumbas, esos antiguos ladrones que habían plagado el Valle de los Reyes durante siglos, irrumpiendo en tumbas selladas para robar oro y materiales preciosos. Pero Piers Litherland no estaba convencido. El robo de tumbas deja evidencia inconfundible. Los ladrones antiguos trabajaban rápidamente, siempre conscientes de que el descubrimiento significaba la muerte. Rasgaban las envolturas de las momias, buscando amuletos y joyas escondidos dentro de las vendas de lino. Rompían cerámica y destrozaban objetos de madera buscando objetos de valor ocultos. Dejaban figuras Shapti esparcidas y rotas, descartadas como sin valor en comparación con el oro. Y lo más revelador, dejaban la momia misma en desorden, destrozada en la búsqueda frenética de materiales preciosos. Litherland examinó cada superficie de la tumba, cada rincón, buscando estas señales reveladoras. No encontró ninguna. Esta tumba nunca había sido saqueada. Entonces, ¿dónde estaban los tesoros? La respuesta yace en la propia historia del antiguo Egipto, específicamente unos 500 años después de la muerte de Tutmosis II, alrededor del año 1000 a.C. Para entonces, el reino nuevo había terminado. El poder de Egipto estaba menguando. Los grandes días del imperio se desvanecían en la memoria, y un problema serio amenazaba la necrópolis real. Inundaciones. Las lluvias estacionales, quizás más intensas de lo habitual, encontraron caminos a través de los acantilados de piedra caliza. El agua se filtró en las tumbas, destruyendo lentamente todo lo que tocaba. Los antiguos sacerdotes enfrentaron una crisis. La religión egipcia sostenía que la momia debía preservarse para la eternidad. Sin el cuerpo físico, el alma no podía existir en la otra vida. Los reyes debían salvarse. Lo que siguió fue una operación de rescate extraordinaria. Los sacerdotes entraron cuidadosamente en las tumbas amenazadas, incluido el lugar de entierro de Tutmosis II. Retiraron la momia del rey con reverencia, siguiendo los protocolos religiosos apropiados, incluso siglos después de su muerte. Lo transportaron a un nuevo escondite, el escondite de Deir el-Bahari, un lugar cuidadosamente oculto donde múltiples momias reales podían protegerse juntas. Este escondite permaneció oculto durante casi 3000 años hasta que su descubrimiento en el siglo XIX reveló las momias de algunos de los faraones más grandes de Egipto, todos reubicados por esos sacerdotes dedicados hace tanto tiempo. Pero aquí está la pregunta que fascina a Litherland. ¿Qué pasó con los objetos funerarios? Los sacerdotes no habrían dejado atrás tesoros reales invaluables. Todo en esa tumba tenía valor religioso y material. El santuario dorado que protegía los ataúdes, las joyas, los muebles, los miles de objetos destinados a servir al rey en la eternidad. La creencia religiosa egipcia requería estos elementos. La otra vida no era abstracta. Era un lugar donde los faraones necesitaban posesiones reales, comida real, sirvientes reales en forma de figuras Shapti. La teoría de Litherland es tanto lógica como fascinante. Los objetos funerarios fueron trasladados a una segunda tumba, un sitio de reentierro cerca de la ubicación original donde todo podría almacenarse de forma segura. Esto explicaría el estado vacío de la tumba mientras da cuenta de la ausencia de evidencia de robo. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente emocionante. Litherland cree saber dónde está ubicada esta segunda tumba. El sitio aún no ha sido excavado. Se requieren permisos, financiación y planificación cuidadosa antes de que pueda comenzar la excavación. Pero en algún lugar, bajo los acantilados, cerca de la tumba de Tutmosis II, los objetos funerarios completos de un faraón podrían estar esperando intactos en la oscuridad.
Imagina lo que eso significaría. Los tesoros de Tutankamón cautivaron al mundo, porque mostraron la riqueza y el arte del antiguo Egipto con un detalle asombroso. Pero Tutankamón era un faraón menor, un niño que murió joven después de un reinado breve y relativamente poco importante. Tutmosis II, a pesar de estar eclipsado por su familia, gobernó un imperio en su apogeo. Sus objetos funerarios podrían rivalizar o superar los de Tutankamón. ¿Quién fue realmente Tutmosis II, más allá de la arqueología de su muerte? ¿Qué tipo de hombre gobernó Egipto durante esos 14 años? ¿Y por qué la historia casi lo olvida? Las respuestas se encuentran en la compleja red de relaciones familiares reales que caracterizó a la dinastía XVIII, donde la política, la religión y los lazos de sangre crearon un drama digno de cualquier epopeya moderna. Entender a Tutmosis II significa entender a las personas extraordinarias que lo rodeaban, particularmente a la mujer que fue simultáneamente su esposa, su hermanastra y finalmente su sucesora, Hatshepsut. Los matrimonios reales egipcios seguían reglas que parecen extrañas para las sensibilidades modernas. Los faraones a menudo se casaban con sus hermanas o hermanastras para mantener pura la línea de sangre real y consolidar el poder político. Hatshepsut no se contentó con ser simplemente una consorte real, la esposa decorativa que se paraba junto al trono mientras los hombres tomaban decisiones. Era inteligente, ambiciosa y profundamente consciente de su propio derecho divino a gobernar. Cuando Tutmosis II murió, dejando atrás a su hijo pequeño, también llamado Tutmosis, nacido de una esposa diferente en el complejo hogar real polígamo, Hatshepsut se convirtió en regente. Luego hizo algo sin precedentes en la historia egipcia. Se declaró faraón. Durante más de 20 años, Hatshepsut gobernó Egipto no como reina, sino como rey, adoptando las insignias reales masculinas, incluida la barba postiza usada por los faraones, comandando ejércitos, encargando templos y demostrando ser una de las monarcas más exitosas del antiguo Egipto. Su presencia se cierne sobre la historia de Tutmosis II. Las inscripciones encontradas en su tumba, su nombre tallado junto al de él en las vasijas de alabastro, adquieren un significado más profundo. Los textos egipcios sugieren que ella presidió sus ritos funerarios, supervisando las elaboradas ceremonias que transformaron al rey muerto en un ser eterno. Los errores y aciertos del pasado nos enseñan algo valioso hoy. La forma en que los egipcios honraban a sus muertos, cómo preservaban sus memorias con tanto cuidado, nos recuerda el poder que tenemos ahora mismo para valorar a quienes nos rodean. No necesitamos esperar a que alguien desaparezca para reconocer su importancia. Cada día es una oportunidad para actuar mejor, para crear recuerdos que perduren, para dejar nuestra propia huella positiva en el mundo. Tutmosis III, el hijo que eventualmente eclipsaría tanto a su padre como a su madrastra en la memoria histórica, tuvo que esperar décadas antes de gobernar verdaderamente Egipto. Inicialmente cogobernante con Hatshepsut, finalmente llegó a su propio poder después de su muerte y procedió a ganarse su apodo de Tutmosis el Grande. Sus campañas militares extendieron el imperio de Egipto a su alcance máximo. Atrapado entre estas figuras legendarias, Tutmosis II parecía destinado a ser olvidado. Pero ahora ha sido encontrado. La última tumba, sin descubrir de un faraón egipcio, ha salido a la luz. Mientras el polvo se asentaba alrededor de las antiguas paredes, la verdad de la vida de Tutmosis II comenzó a emerger, no solo como un rey perdido en la historia, sino como un hombre recuperado del silencio. Cada talla, cada reliquia, cada símbolo dentro de su tumba, susurraba sobre un gobernante atrapado entre la grandeza y la oscuridad, entre la memoria y el mito. Y después de 3500 años, ese silencio finalmente se rompió. El descubrimiento de la tumba de Tutmosis II no es solo otro capítulo en la historia de Egipto. Es la prueba de que el tiempo nunca borra verdaderamente a quienes una vez dieron forma al mundo. Porque incluso enterrado bajo siglos de arena, el pasado sigue hablando
y sus ecos resuenan a través de los milenios para cualquiera dispuesto a escuchar. Pero hay algo más en esta historia, que va mucho más allá del simple descubrimiento de una tumba vacía. Algo que los arqueólogos apenas están comenzando a comprender mientras examinan cada detalle de lo que encontraron en ese acantilado cerca de Luxor. Porque las paredes de esa tumba, a pesar del daño del agua y el paso inexorable del tiempo, todavía guardan secretos que están cambiando nuestra comprensión de cómo funcionaba realmente el poder en el antiguo Egipto. Pensemos en esto por un momento. Durante décadas, los historiadores han debatido sobre la naturaleza exacta del gobierno de Tutmosis II. Los registros antiguos son escasos y a menudo contradictorios. Algunos textos lo describen como un gobernante débil, enfermizo, casi una figura decorativa mientras su padre, Tutmosis I, todavía vivía. Otros sugieren que fue un líder militar capaz que dirigió campañas exitosas en Nubia, expandiendo el control egipcio hacia el sur, asegurando rutas comerciales vitales que traían oro, marfil y recursos exóticos desde el corazón de África. La verdad, como suele suceder con la historia antigua, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Y aquí es donde el descubrimiento de su tumba se vuelve absolutamente crucial. Porque la forma en que un faraón era enterrado, la elaboración de su lugar de descanso final, el cuidado puesto en cada detalle, todo esto refleja su verdadero estatus e importancia durante su vida. La tumba de Tutmosis. Segundo, no era una estructura modesta. Las dimensiones revelan una planificación cuidadosa y una inversión considerable de recursos. Los artesanos más hábiles de Egipto trabajaron en esas paredes, tallando los textos sagrados del Amduat con precisión meticulosa. Los pintores aplicaron capas de yeso y pigmentos, creando ese cielo estrellado en el techo, que simbolizaba el cosmos eterno bajo el cual el faraón descansaría para siempre. Este nivel de elaboración no se concedía a gobernantes insignificantes. Los recursos necesarios para crear una tumba real eran enormes. Equipos de trabajadores especializados debían ser alimentados, alojados y pagados durante meses, quizás años. Los materiales debían transportarse desde canteras distantes. Los sacerdotes debían supervisar cada aspecto para asegurar la corrección religiosa. Todo esto requería una economía fuerte y un estado bien organizado, exactamente el tipo de recursos que solo un faraón poderoso y respetado podría movilizar. Y hay otro detalle fascinante que los arqueólogos han estado analizando. La ubicación de la tumba no fue aleatoria. Los antiguos egipcios eran profundamente conscientes de la geografía sagrada. Cada elemento del paisaje tenía significado religioso y simbólico. El hecho de que la tumba de Tutmosis II estuviera tan cerca del magnífico templo mortuorio de Hatshepsut no es coincidencia. Es una declaración deliberada sobre su conexión, sobre su importancia conjunta en la historia dinástica. Hatshepsut construyó su templo mortuorio, conocido hoy como Deir el-Bahari, en una ubicación dramática contra los acantilados de Tebas. Es una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, con terrazas elevadas conectadas por rampas largas, columnatas elegantes y relieves elaborados que cuentan las historias de su reinado. La presencia de la tumba de Tutmosis II tan cerca de este templo monumental sugiere que ella quería mantener viva su memoria, honrar al hombre que había sido su esposo y predecesor. Esto nos dice algo profundo sobre cómo Hatshepsut entendía su propio poder. A pesar de que se declaró faraón y asumió todas las prerrogativas masculinas del cargo, nunca intentó borrar a Tutmosis II de la historia. De hecho, parece haberlo honrado activamente. Su nombre aparece junto al de ella en inscripciones y objetos ceremoniales. Los relieves en su templo mortuorio lo mencionan con respeto. Esta es una lección que resuena a través de los siglos hasta nuestro presente. El verdadero poder no necesita destruir el pasado para afirmarse. Las personas verdaderamente seguras de sí mismas pueden honrar a quienes vinieron antes, reconocer sus contribuciones y construir sobre esos cimientos sin sentirse amenazadas. Hatshepsut entendió esto intuitivamente. Su legado no disminuía el de Tutmosis II.
Ambos podían existir en la memoria histórica, cada uno con sus propios logros y contribuciones. Pero volvamos a ese misterio central que mantiene a Piers Litherland despierto por las noches. ¿Dónde están los tesoros? Porque si los sacerdotes del año 1000 a.C. realmente trasladaron los objetos funerarios de Tutmosis II a una segunda ubicación de almacenamiento, como sugiere la evidencia, entonces, en algún lugar bajo esos acantilados cerca de Luxor, existe un tesoro arqueológico sin igual, esperando ser descubierto. Imaginen lo que podría contener esa cámara oculta. El santuario dorado que habría rodeado los ataúdes anidados del faraón, similar al que protegía a Tutankamón, pero posiblemente aún más elaborado. Las joyas que adornaban su momia, collares de oro y lapislázuli, brazaletes con incrustaciones de cornalina y turquesa, anillos que llevaban sellos reales. Los cetros ceremoniales, símbolos de su autoridad divina. Las armas que lo acompañarían en la otra vida. Arcos compuestos con incrustaciones de oro, flechas con puntas de sílex perfectamente talladas, espadas ceremoniales con mangos decorados, y luego están los objetos más personales. Los elementos que realmente nos ayudarían a entender al hombre detrás del título. Muebles que usó en vida. Sillas con patas talladas en forma de garras de león, camas con reposacabezas decorados, cofres que contenían su ropa y posesiones personales. Juegos de mesa, porque los egipcios amaban el entretenimiento estratégico, particularmente un juego llamado Senet, que creían tenía significado religioso relacionado con el viaje a través de la otra vida. Las figuras Shabti merecen especial atención. Estas pequeñas estatuas representaban sirvientes mágicos que cobrarían vida en la otra vida para hacer el trabajo del difunto. Los faraones podían tener cientos de ellas, cada una inscrita con hechizos específicos del libro de los muertos. Si la tumba de almacenamiento existe y permanece intacta, podría contener el conjunto completo de Shabti de Tutmosis II. Cada figura una obra de arte en miniatura, cada una proporcionando pistas sobre las creencias religiosas y las prácticas funerarias de su época. Pero quizás lo más valioso desde una perspectiva histórica serían los papiros. Los antiguos egipcios enterraban textos religiosos con sus muertos, copias del libro de los muertos adaptadas específicamente para cada individuo, con hechizos y oraciones destinados a guiarlos a través de los peligros de la otra vida. Estos documentos, si sobrevivieron en el ambiente seco de la tumba, podrían proporcionar información inestimable sobre la teología egipcia, las prácticas rituales y quizás incluso eventos históricos específicos del reinado de Tutmosis II. La tecnología moderna ha revolucionado la arqueología de formas que los pioneros como Howard Carter nunca podrían haber imaginado. Hoy en día, antes de que un solo grano de arena sea movido, los equipos pueden usar radar de penetración terrestre para mapear estructuras subterráneas. Pueden emplear tomografía computarizada para visualizar lo que hay dentro de contenedores sellados sin abrirlos. Pueden analizar ADN antiguo para rastrear linajes familiares con precisión forense. Litherland y su equipo tienen acceso a todas estas herramientas. Pero primero necesitan permisos oficiales, algo que en Egipto requiere navegar por capas de burocracia, convencer a las autoridades de que la excavación propuesta se realizará con los más altos estándares científicos, asegurar financiación de instituciones e inversores privados dispuestos a apoyar la investigación arqueológica. Todo esto lleva tiempo, a veces años. Mientras tanto, la tumba descubierta de Tutmosis II ha sido cuidadosamente asegurada y documentada. Cada centímetro cuadrado ha sido fotografiado, medido y registrado. Los fragmentos de alabastro han sido catalogados y almacenados en instalaciones apropiadas, donde los conservadores pueden trabajar para preservarlos. Los textos del Amduat, visibles en las paredes, están siendo traducidos y analizados por expertos en jeroglíficos egipcios antiguos. Estos textos sagrados son en sí mismos una ventana fascinante a la mente egipcia antigua. El Amduat describe el viaje nocturno del dios Sol-Ra a través del inframundo.
dividido en 12 horas que representan las 12 regiones de la noche. En cada hora, Ra enfrenta desafíos diferentes. Serpientes demoníacas que intentan detener su barca, dioses oscuros que deben ser apaciguados, misterios que deben resolverse. Solo al amanecer, después de haber navegado exitosamente todas las 12 horas, Ra renace, trayendo luz al mundo una vez más. El faraón muerto se identificaba con Ra en este viaje. La tumba se convertía en su inframundo personal, el lugar donde realizaría su propia transformación nocturna, antes de renacer como un ser divino eterno. Cada detalle de la decoración de la tumba servía a este propósito religioso. Las estrellas en el techo no eran solo decoración, eran un mapa del cosmos por el que el alma del faraón navegaría. Los textos no eran simplemente palabras bonitas, eran instrucciones literales, una guía de supervivencia para la otra vida. Comprender esta cosmovisión nos ayuda a entender por qué los egipcios invertían tantos recursos en sus prácticas funerarias. Para ellos, la muerte era el momento más importante de la existencia humana, la transición que determinaba el destino eterno del alma. Prepararse adecuadamente no era vanidad o superstición, era una necesidad absoluta. Y para un faraón, cuya naturaleza divina le daba responsabilidades especiales, incluso después de la muerte, la preparación debía ser perfecta. Esta perspectiva ofrece algo valioso para nosotros hoy. Los egipcios entendían que los momentos de transición, los puntos de cambio en nuestras vidas, requieren preparación cuidadosa y apoyo. Valoraban el proceso tanto como el resultado. Reconocían que algunas cosas son demasiado importantes para dejarlas al azar. Podemos aplicar esta sabiduría a nuestras propias vidas sin necesidad de creer en su mitología específica. Las transiciones importantes, ya sea un cambio de carrera, una mudanza a un nuevo lugar, el inicio de una relación o el final de otra, todas se benefician de la preparación reflexiva, del apoyo de nuestra comunidad, de rituales que nos ayudan a procesar el cambio. Los egipcios antiguos nos enseñan el valor de tomarnos en serio los momentos que importan.